Buenos días. A nombre del Centro Cultural Petroperú, les damos la más cordial bienvenida a la segunda sesión del Foro para Escolares Conocer es Querer, la participación de la mujer en la ciencia. Hoy hablaremos sobre el tema ¿qué hace la ciencia frente al cambio climático? Historias de científicas rompiendo paradigmas. Antes de iniciar la sesión, permítanme presentarles a María Ángel Paulini Padrón, quien nos acompañará el día de hoy. Ella es licenciada en Química, máster en Ciencia de los Alimentos, divulgadora de ciencias basadas en evidencia, conferencista y blogger. Desarrolló su carrera en el área de química analítica, diseñando metodologías para la cuantificación de metales pesados en nafta a través de técnicas como absorción atómica y cromatografía de gases acoplada a masas. Luego de culminar la maestría en Ciencias de Alimentos, trabajó en una línea de investigación para desarrollar alimentos dirigidos a comunidades vulnerables y con requerimientos especiales de alimentación. Posteriormente se dedicó al área de comercialización de equipos para cromatografía líquida de alta resolución y espectrometría de masas. Actualmente se dedica a la divulgación de contenidos científicos al alcance de todas las personas, con énfasis en visibilizar a las mujeres científicas y su aporte en la sociedad, como impulso para que las nuevas generaciones tengan modelos a seguir. Bien, les recordamos que tendremos al final una ronda de preguntas, para cual los invitamos a los chicos que están en el Zoom, a levantar la manito, y en el caso de las personas que están viendo la transmisión a través del Facebook Live del Centro Cultural, también les estaremos leyendo y estaremos transmitiéndole la información a la profesora María Ángel. Pues bien, vamos a iniciar. Adelante, María Ángel. Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Senia, una vez más, y gracias a todas y a todos por venir, por su puntualidad y por acompañarnos en esta segunda jornada de Conocer es Querer, y en especial a través de la historia de mujeres científicas que están rompiendo paradigmas a nivel del mundo. Voy a compartir mi pantalla para que comencemos a hablar en este segundo espacio, en este segundo encuentro de divulgación Conocer es Querer a través de las mujeres en la ciencia. Y vamos a hablar de cambio climático y me encantaría leerles en el chat qué es para ustedes, qué han leído, qué saben, qué conocen del cambio climático. Voy a abrir aquí mi ventanita del chat para que cada uno de ustedes me puedan ir compartiendo qué saben del cambio climático. Muy buenos días a los docentes que nos acompañan también en la sesión del día de hoy. Vamos a ir leyendo qué saben ustedes del cambio climático, qué es eso, qué han escuchado hablar de eso de que el clima cambia, cómo es eso que el clima cambia. Vamos a ver qué nos van compartiendo. Si hay mensajes en Facebook, también los podemos ir colocando en el chat y vamos a ir explorando qué conocemos en torno al cambio climático. Por aquí Yadira nos comparte que es el conjunto de grandes y rápidas perturbaciones provocadas en el clima por el aumento de la temperatura en el planeta. Así es. Y comenta que es el problema ambiental más importante que estamos enfrentando como humanidad. Así es. Zuli nos comparte que es la variación global del clima en la Tierra. Y Ángel nos dice que se llama cambio climático a esa variación del clima de la Tierra. Entonces, rápidamente, ya varios de ustedes están llegando justamente a la definición. El cambio climático es cualquier alteración del clima ocasionada, uno, por la variabilidad natural, es decir, porque la naturaleza ha ido haciendo estos cambios, o, muy importante, como lo decían muchos de ustedes en el chat, por la actividad de los humanos que habitamos el planeta. Y ahora bien, después de conocer qué es el cambio climático, me gustaría explorar con ustedes qué saben acerca del calentamiento global. A ver, ¿qué conocen del cambio o de este término del calentamiento global? Que cada vez que hablamos de cambio climático, el término calentamiento global comienza a aflorar también a través de las conversaciones. Entonces, a diferencia del cambio climático, ¿qué significa? ¿Qué le han leído? ¿Qué conocen ustedes del calentamiento global?
Por aquí también nos han compartido otras definiciones del cambio climático, alteraciones del ecosistema como consecuencias. Yadira nos comparte nuevamente que el calentamiento global resulta del aumento del efecto invernadero, un proceso en el que la radiación térmica es emitida por la Tierra. Abigail nos está compartiendo a través del chat que el calentamiento global resulta de un aumento del efecto invernadero. Y Daniel nos dice que el calentamiento global consiste en el aumento de la temperatura de la Tierra, que se refleja en océanos, en la atmósfera, y principalmente es causado por el efecto de los gases de invernadero expedidos por la actividad humana. Entonces, fíjense cómo, en efecto, este calentamiento global no es más que el aumento a largo plazo de la temperatura promedio del sistema climático que tenemos en nuestro planeta Tierra. Y pudiéramos preguntarnos, bueno, María Ángel, ¿y esto por qué es importante? ¿Qué tiene que ver que quizás el próximo verano haya un poquito más de calor o que en este invierno estemos sintiendo un poquito más de frío? Entonces, la relación que existe entre el cambio climático y el calentamiento global, ya algunos lo han ido colocando en el chat, justamente se ve en la posibilidad de extinción de algunas especies, de la desaparición de algunos lugares, porque ocurre el deshielo de los glaciares, eso produce el aumento del nivel del mar y eso hace que muchas especies tengan que emigrar o incluso que se extingan. Por aquí Fabiana nos comparte que el calentamiento global se atrapa más calor del sol y como resultado nuestro planeta se calienta más, como si se tratara de un invernadero. Y es que efectivamente nosotros tenemos alrededor de nuestro globo terráqueo una capa que no podemos ver de muchos gases que nos protegen justamente de esa radiación de los rayos solares. Entonces, el cambio climático se relaciona con el calentamiento global porque el primero es consecuencia del segundo. Es decir, nosotros estamos experimentando un cambio abrupto en el clima como consecuencia de ese calentamiento global que ya muchos de ustedes han ido relacionando a través del chat. Vamos a ver ahora este corto, no lo vamos a ver completo, vamos a ver un pedacito en el que quiero que podamos comprender qué es el cambio climático y cuáles son esas consecuencias que podemos estar experimentando en este momento. Los que están en la sala me hacen así, por favor, para saber si se está escuchando correctamente. Smile and Learn. ¿Has escuchado hablar sobre el calentamiento global? ¿Sabías que durante las últimas décadas los niveles del mar han aumentado? Todas estas noticias están relacionadas con el cambio climático. Para entender qué es el cambio climático, en primer lugar debemos definir qué es el clima. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que suceden en un lugar durante un tiempo prolongado. En los últimos siglos, el clima de toda la Tierra ha cambiado, alterando las condiciones habituales de un lugar en cuanto a sus precipitaciones o temperaturas. De esta forma, cada vez es más común la escasez de agua, la desertificación, la desaparición de lagos o incluso la subida del nivel del mar. Además, han aumentado los desastres naturales como las sequías, las inundaciones o las grandes tormentas. Todas estas situaciones son consecuencia del calentamiento global, es decir, del aumento de la temperatura que experimenta el planeta debido en gran parte a la acción de los seres humanos. Pero, ¿por qué ha aumentado la temperatura del planeta? La Tierra está rodeada por la atmósfera, una fina capa gaseosa que permite que penetre parte de la radiación del Sol. Para ello, esta capa contiene gases que se denominan gases de efecto invernadero, cuya misión es absorber parte de esa energía recibida y mantener la temperatura del planeta. Uno de los principales gases de efecto invernadero es el CO2. Con la revolución industrial, las emisiones de CO2 empezaron a crecer debido a la utilización de combustibles fósiles como el carbón o el petróleo. A lo largo de los últimos siglos, la presencia en la atmósfera de gases como el CO2 han crecido y, por lo tanto, su capacidad para retener la radiación solar se ha incrementado, aumentando así la temperatura media del planeta.
El cambio climático afecta a todos los países del mundo, produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las personas y de todos los seres vivos. Te presentamos algunos datos. Muy bien. En los últimos 150 años, vamos a pararlo aquí porque justamente parte de nuestra conversación tiene que ver con estos alcances y esos avances que la ciencia y que las personas comprometidas con el cambio climático han estado desarrollando a lo largo de estos últimos 150 años. ¿Sí? Entonces, la temperatura ahora con cómo podemos revertir el cambio climático. Y me gustaría una vez más leerles en el chat qué conocen, qué saben ustedes de cuáles son las acciones que nosotros como ciudadanos de a pie, que no tenemos ese poder quizás de toma de decisiones sobre las políticas públicas, podemos hacer para intentar hacer algo para revertir este cambio climático. A ver, me encantaría leerles en el chat qué podemos hacer cada día con nuestras acciones cotidianas para revertir el impacto del cambio climático. Vamos a ver qué nos van comentando a través del chat. Fíjense que muchos podríamos pensar, creer que son acciones extremadamente complejas, que solamente las autoridades pueden hacer, pero cada uno de nosotras, cada uno de nosotros puede generar pequeñas acciones en casa, en el colegio, en nuestra comunidad. Por aquí, María Ángel nos comparte que utilizando la energía hidráulica, la energía eólica, y la biomasa, también podemos cuidar el medio ambiente. Y buenísimo, María Ángel, porque hoy vamos a hablar de eso. Emily comparte, apagar las luces, cambiar las bombillas viejas por bombillas LED de bajo consumo, desconectar los aparatos electrónicos como televisores y ordenadores cuando no los estemos utilizando. Yadira nos comparte, reducir los residuos. Y qué bueno que lo comentas, Yadira, porque justamente una de las cosas que nosotros podemos hacer es disminuir nuestro consumo. Podrían preguntarse, bueno, María Ángel, pero ¿cómo es eso de que reducir el consumo nos va a ayudar a revertir el cambio climático? Y es que en la medida que hemos ido evolucionando, que tenemos más tecnología disponible, nuestra capacidad de consumo, incluso de algunos artículos que no necesariamente necesitamos o que no usamos todos los días, ha aumentado muchísimo. Y podemos tener incluso equipos electrónicos en casa que no utilizamos sino 1 o 2 veces por semana, que están conectados, consumiendo energía. Una energía que lamentablemente otras personas en nuestro país no tienen disponible. Entonces podemos hacer una racionalización del uso de estos recursos, incluso explorar cómo disminuir el consumo de esos elementos que tienen un gasto enorme y que pudieran racionalizar nuestra capacidad para minimizar el impacto sobre el cambio climático. Yaneli dice, lo que nosotros podemos hacer como agentes de cambio sería actuar responsablemente con nuestras acciones cotidianas. Qué bonito. Ya que sabemos que así una mínima acción como apagar la luz, como buscar energías renovables puede ayudar mucho. Y en efecto, desde este espacio, una de las cosas que queremos promover es que ustedes se den cuenta que pequeñas acciones van sumando y que si todos ponemos nuestro granito de arena, nosotros vamos a lograr una revolución positiva hacia este objetivo de revertir el impacto que está generando en cada uno de nosotros este cambio climático. Y hoy quiero presentarles a 4 científicas que han cambiado, si se quiere, el camino, la ruta, incluso la forma de pensar con respecto a la optimización del uso de los recursos, incluso aquellos que son no renovables. Y para eso entonces vamos a hablar de lo que está haciendo la ciencia. Y una de las primeras cosas que nos permite a nosotros como científicos es, con la evidencia de nuestros trabajos, con los resultados de nuestras investigaciones, nosotros podemos alertar con respecto a los riesgos posibles de no hacer
lo que tenemos que hacer. Si nosotros no hiciéramos toda esa larga lista de recomendaciones que cada uno de ustedes han colocado en el chat, justamente va a ocurrir lo que ya los científicos vienen anunciando desde hace más de 20 años. Este cambio climático es un riesgo, una amenaza, no solo para la salud pública, sino también para especies más comprometidas, especies que dependen de nosotros como humanos, como seres racionales y tomadores de decisión. Es decir, que a través de la identificación de las causas y de las consecuencias de nuestras acciones, nosotros podemos hacer un stop, una pausa y decir ya no más. En lo sucesivo vamos a empezar a hacer estos cambios para que nosotros podamos dejar a las próximas generaciones un planeta Tierra saludable y en las condiciones como los encontramos. ¿Okay? Entonces hoy vamos a conocer la vida de 4 mujeres científicas que han utilizado la tecnología para combatir el cambio climático. ¿Cuál es el gran problema o el gran reto de estas tecnologías? Que aún no son accesibles para todas y para todos. Son tecnologías muy costosas, son tecnologías que están cambiando la forma de pensar, la forma de consumir, y eso tristemente choca con algunas de las políticas con las que hemos vivido por muchos años, especialmente después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Si se quiere, nuestro entorno, la humanidad, ha tenido un cambio muy acelerado porque mucha de la tecnología que se desarrolló en tiempos de guerra se ha puesto al servicio de la humanidad en tiempos de paz. Y aún así, este consumo exacerbado nos ha llevado a un espacio en el que vale la pena preguntarlos, ¿tiene sentido seguir consumiendo como estamos consumiendo ahora? ¿Tiene sentido tener tantos equipos electrónicos, tantas fuentes de energía a base de combustibles fósiles? ¿O podemos hacer algo diferente? Y estas 4 mujeres nos han mostrado que sí, que en efecto lo podemos hacer muy diferente y lo vienen diciendo desde hace muchos años atrás. Así que creo que es tiempo de escuchar su legado y de hacerlo visible para todas y para todos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de 4 científicas que han cambiado el paradigma frente al cambio climático. La primera es Eunice Newton-Fouté. Ella se anticipó y algunos investigadores dicen que fue una adelantada a su tiempo. Luego vamos a hablar del legado de María Telkes, quien fue o es considerada la reina de la energía solar. Luego vamos a hablar de la doctora Asmeret Assefaw-Berge, que ha hecho un trabajo incansable como activista ecológica y que nos ha dejado ver a lo largo de todas sus investigaciones, muchas de ellas premiadas por organismos internacionales, que es necesario contener la emisión de los gases invernaderos. Y por último, y no por eso menos importante, vamos a hablar del trabajo de Christy Evi, de la doctora Evi, quien a través de sus investigaciones está rompiendo paradigmas en torno a los cambios que a nivel nutricional están teniendo los alimentos que estamos consumiendo hoy y que son responsabilidad casi entera del cambio climático y de este calentamiento global. Vamos a comenzar entonces con la primera persona que teorizó sobre el cambio climático, Eunice Newton-Fouté, que como ya les dije hace un par de minutos, se le consideró muy adelantada a su tiempo. En la época de Eunice a las mujeres no se les permitía entrar a la universidad, y aún así ella fue una investigadora nata. Se le consideró una inventora por naturaleza y además recibió el título de climatóloga, porque muchos de los trabajos que hizo Eunice estaban orientados a conocer cómo el clima había estado cambiando. Imagínense, ya por allá por los 1800, ella ya estaba evaluando cómo el clima estaba cambiando. Entonces, ella hizo un experimento muy sencillo, muy interesante, que fue publicado en 1857 en una pequeña esquelita que pasó desapercibida por más de 50 años. Y no fue sino hasta el 2010
cuando un par de científicos que estaban haciendo una revisión bibliográfica de todo lo que se ha hecho en torno al cambio climático, encontraron los resultados de su trabajo. Eunice entonces trabajó y se anticipó a los resultados del físico-químico John Tyndall, que es considerado en este momento como la persona que descubrió el efecto de los gases invernadero. Sin embargo, Eunice hizo un experimento muy, muy casero en el que, utilizando cilindros de vidrio y termómetros, se pudo dar cuenta cómo cuando hay un gas enrarecido como el CO2, que ya vamos a hablar mucho más de él, pero que ya en el vídeo nos dejaba entender que es uno de los gases responsables del efecto invernadero en nuestro planeta Tierra, cambiaba de temperatura mucho más rápidamente que el aire que nosotros respiramos en nuestra cotidianidad. Y fíjense que esto es un experimento que ustedes pueden hacer en casa. Ustedes pueden tomar 2 botellitas, lo pueden hacer hasta con botellitas plásticas, botellitas PET, de esas que tenemos con el agua embotellada o incluso con las gaseosas. En una, aire convencional, tapamos, y en la otra podemos colocar CO2. Este CO2 lo podemos generar, por ejemplo, mezclando unas 3 o 4 cucharadas de bicarbonato de sodio, algo que tenemos casi todos en casa, y vinagre, que es ácido acético. Cuando nosotros hacemos esa mezcla, se produce una reacción exotérmica y una generación de gases. Estos gases no son nada peligrosos, es justamente la producción de CO2, y ese gas nosotros lo podemos colocar en esta botella. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Eunice? Ella fue midiendo estos cilindros, los expuso en el patio de su casa, los expuso al sol y empezó a monitorear a través de esos termómetros. Ustedes pueden usar termómetros caseros, los termómetros de cocina son muy útiles para este experimento. Y ella empezó a medir cómo cambiaba la temperatura. Y lo que se dio cuenta fue que la botella, el cilindro de vidrio que tenía CO2, absorbía calor de manera más rápida y le costaba más enfriarse. Y este fue el primer hallazgo que fue publicado en toda la historia de la ciencia climatológica invernadero. ¿Okay? Ella encontró una relación entre el CO2 y el aire que nosotros respiramos y cómo esto se convirtió en los principios de la meteorología moderna, de ese efecto invernadero y de toda la ciencia climática. Esta es una reproducción publicada por el diario The New York Times del experimento de Eunice Newton-Putet, y lamentablemente en ese tiempo no fue reconocido el trabajo de Eunice. Para algunos se debió a que era mujer, y en ese tiempo, como a las mujeres no se les permitía estudiar en la universidad y además no se les permitía hablar de sus hallazgos cuando hacían algún tipo de experimento, entonces se le permitió al científico Joseph Henry presentar los resultados de su trabajo en la conferencia de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que se llevó a cabo el 23 de agosto de 1856. Allí, el señor Joseph Henry del Instituto Smithsoniano inició su conversación y su presentación con este argumento. La ciencia no era de ningún país y no tenía sexo. La esfera de la mujer abarca no solo lo bello y lo útil, sino lo verdadero. Y así, Joseph inició una presentación que lamentablemente no fue documentada y que se perdió por más de 50 años en archivos que no fueron desplegados y no fueron conocidos, sino hasta muy, muy recientemente. 3 años después, John Tyndall descubrió, y hoy decimos descubrió entre comillas porque sabemos que parte de su trabajo fue reproducir lo que hizo Eunice en su pequeño laboratorio casero. Descubrió que las moléculas de CO2, el metano y el vapor de agua bloqueaban la radiación infrarroja.
algo que no sucede con el oxígeno y el nitrógeno. Y por años se le consideró y se consideró el trabajo y la publicación de John Tyndall como el trabajo pionero en la evaluación de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Fíjense entonces cómo, una vez más, el trabajo de una científica, una pionera, fue lamentablemente olvidado, e incluso respondiendo al efecto Matilda, que es uno de estos tristes efectos de nuestra historia contemporánea, fue incluso olvidado y si se quiere, tapado por el trabajo de hombres científicos que sí tenían la posibilidad de publicar sus trabajos en las separatas científicas. Entonces, como ven, este trabajo de Eunice fue el pionero y hoy en día Eunice es reconocida como la madre de los estudios de la absorción de gases con efecto invernadero. Luego, tenemos a la reina de la energía solar. La reina de la energía solar, María Telkes, una húngara que emigró a Estados Unidos y que ha sido pues, considerada como la pionera en el desarrollo de energías no fósiles o de energías limpias. Voy a abrir mi chat por acá por si hay alguien que esté comentando con respecto a lo que estamos conversando. Siempre recuerden que a través del chat de Facebook y a través del chat de la sala Zoom, para los que nos encontramos acá en esta sala, pueden hacer sus preguntas y yo las voy a ir monitoreando acá. Y si hay algo que no va quedando claro de lo que voy comentando, por favor déjenme saber y lo comentamos nuevamente. Entonces ahora vamos a hablar del trabajo de María Telkes. María Telkes, como ya les comenté, húngara de nacimiento, doctora en fisicoquímica por la Universidad de Budapest. Llegó a Estados Unidos en 1925 en un viaje por invitación de un colega y se quedó trabajando en esta universidad. Primero, trabajando en un dispositivo fotoeléctrico que registraba las ondas cerebrales. Fue pionera en este trabajo y gracias a este descubrimiento, María recibió un premio que le permitió postularse al MIT. En 1934 fue reconocida como las 11 mujeres más relevantes en los Estados Unidos. Y a partir de esa publicación, inició un trabajo para el desarrollo de energías limpias y su objetivo allá y entonces era diseñar una casa que fuese sostenible a través de energía solar limpia, es decir, que ya no se tuviese que utilizar ni querosén, que no se tuviese que utilizar energía fósil, porque recordemos que en muchas casas en la década de los 40 y los 50 todavía se utilizaban lámparas de querosén, algo que acá en el Perú todavía se sigue practicando en muchos de nuestros asentamientos urbanos. Así que miren cómo esta tecnología que fue propuesta a principios del siglo XX todavía no termina de llegar acá. Entonces, una de las propuestas de María Telkes se vio interrumpida por el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, pero como buena científica, como buena inventora, ahí entonces decidió cambiar su línea de investigación y fue pionera en la creación de pastillas de desalinización para que los soldados pudieran sobrevivir en condiciones extremas, incluso cuando sus aviones, en el caso de los pilotos, fuesen derribados y cayeran en el mar. Entonces, para que no se deshidratara, ella inventó estas pastillas que se podían colocar en los tomatodos de allá y entonces, y podían generar agua limpia, agua sin sal, que pudieran mantener deshidratados hasta que fuesen rescatados. Después que terminó la Segunda Guerra Mundial, entonces María se dedicó de nuevo a su trabajo, que era básicamente desarrollar un proceso en el que la energía generada por el sol se pudiera almacenar, y en este caso se almacenara en dispositivos que contenían una solución de sulfato de sodio. Aquí es bien importante aclarar que esta energía solar
no como la conocemos ahora, que es a través de celdas fotovoltaicas, no existía. María Telkes fue la pionera de la energía solar con este dispositivo, que eran unos, si se quiere, unos reservorios que contenían esta sal, sulfato de sodio, una sal bastante inofensiva que no generaba mayor daño ni al ambiente ni a las personas que estuviesen a su alrededor, y logró que esta casa funcionara por 2 años sin tener que volver a llenar estos reservorios de sulfato de sodio. Costó $3.000 en su momento, que es aproximadamente unos $32.000 actuales. Era una casa de 2 habitaciones, donde incluso familiares de la propia María Telkes habitaron y vivieron como parte del experimento para confirmar que era posible. Y lo bonito de este proyecto de la casa del día después de mañana, como fue bautizada, es que fue un proyecto de mujeres. Tecnología para las energías limpias, Eleanor Raymond. Y todo el proyecto fue financiado por la conservacionista Amelia Peabody. Este sistema de energía solar, les recuerdo, que no tenía nada que ver con lo que conocemos hoy en día con celdas fotovoltaicas. Esa tecnología no existía allá y entonces, y por eso ella se le considera la reina o la queen de la energía solar. ¿Qué pasó con esta casa? Bueno, lamentablemente por los costos fue muy difícil masificarla, y ese creo que es el mayor reto de la mayoría de estas tecnologías de energías limpias, que son muy costosas, y eso dificulta la masificación de estos procesos. Ya las celdas fotovoltaicas están siendo más accesibles, ya muchos países la están utilizando como fuente de energía, acompañada incluso de la energía eólica, como muchos de ustedes comentaron en el chat. Pues bien, y de aquí, de la reina de la energía solar, pasamos a compartir la historia de Asmeret Asefau Berge y todo el estudio que ella ha desarrollado en torno al suelo, a su capacidad para absorber el CO2 y cómo este sistema suelo-CO2 desacelera el cambio climático. Aquí vamos a adentrarnos a trabajos pioneros, trabajos que se están llevando a cabo en este momento y que de alguna manera nos permiten a nosotros mirar que tenemos que hablar de algo muy importante, es el ciclo del carbono. A ver, y me gustaría chequear en el chat cuántos de ustedes saben, conocen, ya han visto en sus clases de ciencia cómo es el ciclo del carbono. ¿De qué trata el ciclo del carbono? Vamos a ver qué nos van comentando por acá por el chat. Quienes nos acompañan a través de Facebook, también nos pueden ir comentando de qué va esto del ciclo del carbono, cuál es su importancia para nosotros como seres humanos, como seres vivos, este ciclo del carbono. Vamos a ver qué nos van comentando. Ojo, que si no lo saben, no hay problema. Aquí vamos a hablar del ciclo del carbono y les voy a explicar de qué va y por qué es tan importante para nosotros. Ajá, por aquí Yaneli nos comenta, es el ciclo biogeoquímico por el que el carbono se intercambia entre biosfera, pedósfera, geósfera, hidrósfera y la atmósfera de la Tierra. Muy bien, Yaneli, gracias por esa revisión del ciclo biogeoquímico del carbono. Vamos a ver qué más nos comentan por allí. A ver qué otra cosa consiguen estos incesantes investigadores científicos, futuros científicos del Perú. Vamos a ver de qué trata por qué es importante el ciclo de carbono para nosotros. Por aquí nos comentan, el ciclo del carbono es absorbido por las plantas y convertido en azúcar. Así es, convertido en esa famosa glucosa, que es nuestra fuente principal de energía a través de los alimentos que ingerimos todos los días. Efectivamente, muchísimas gracias, Malásquez, por compartirnos la importancia del ciclo de carbono.
Vamos a ver este corto muy rápidamente que tiene que ver con el ciclo del carbono y por qué es relevante para nosotros como seres humanos. Por aquí, antes de pasar al vídeo, Ana María nos dice que el ciclo del carbono es un proceso en el que animales herbívoros comen plantas y allí esas plantitas se hace la descomposición de los azúcares, dejan salir el carbono al exterior, a la atmósfera, a los océanos y a los suelos. Janelli nos dice que el ciclo del carbono es un proceso por el que los animales, después de comerse las plantas, descomponen los azúcares, dejan salir el carbono a la atmósfera y las bacterias, muy bien este punto, y los hongos descomponen las plantas muertas, la materia orgánica. Todo eso que nosotros escuchamos hablar de materia orgánica es rico en este compuesto llamado carbono. Mejor dicho, es la forma en la que el carbono circula a través de nuestra atmósfera, los océanos y la superficie. Muy bien, Ana María. Gracias por compartir esa información tan, pero tan valiosa. Vamos a ver entonces cómo es este ciclo del carbono para entender por qué el trabajo de estas dos pioneras de la ciencia y de la investigación y sobre todo de la divulgación como activistas es tan importante. Los seres vivos estamos compuestos por moléculas orgánicas que contienen carbono. Este elemento se encuentra en el suelo, disuelto en el agua y en la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Mediante la fotosíntesis, las plantas transforman el CO2 atmosférico o del agua en materia orgánica. Esta materia sirve de alimento para los seres vivos y el carbono pasa a formar parte de su cuerpo. Este carbono vuelve al ambiente durante la respiración de los animales y las plantas, consumen materia orgánica y devuelven este CO2 a la atmósfera o al agua. El carbono también vuelve a la atmósfera mediante procesos de combustión a través de incendios forestales, actividad volcánica, el uso de petróleo, gas natural o carbón, en actividades industriales, de transporte o domésticas. Los restos de los animales y vegetales son descompuestos por las bacterias. En este proceso también se libera el CO2 a la atmósfera o al agua, donde es utilizado nuevamente por las plantas para iniciar de nuevo el ciclo. Muy bien, entonces fíjense cómo este ciclo del carbono es vital, no solamente para las plantas, sino también para nosotros como seres vivos. De hecho, todos los seres vivos necesitamos carbono. Estamos hechos de carbono, nuestras células están hechas de carbono y somos parte de esa materia orgánica tan importante para perpetuar este ciclo que nos mantiene vivos y que mantiene a nuestra atmósfera y a nuestro sistema protegido. Pero el problema es que, como vieron en esa última fase, con el advenimiento de las industrias, de las empresas, la emisión de CO2 al ambiente se ha exacerbado. Y si bien es cierto, las plantitas utilizan ese CO2 para alimentarse y hacer su ciclo de vida, muchas veces no hay plantas suficientes. Si a eso le sumamos que como consecuencia del cambio climático, de la deforestación, cada vez tenemos menos plantas, entonces lo que está ocurriendo, y de hecho seguramente de eso se han escuchado hablar, es que como tenemos menos plantas, hay más CO2 en nuestro invernadero o en estos gases de efecto invernadero. Y eso tiene una consecuencia terrible. Ya nosotros conocemos nuestro ciclo de respiración, sabemos que aspiramos oxígeno y exhalamos CO2. Entonces, todos y cada uno de nosotros también estamos contribuyendo a esos niveles de CO2 que están presentes en la atmósfera. Si a eso le sumamos que cada vez hay menos animales que puedan cubrir este ciclo, sobre todo en nuestros pulmones naturales, ya van quedando escasamente 2 grandes reservorios bueno, 3, si hablamos del de Indonesia, que cada vez está siendo más erosionado, pero todavía sigue estando disponible, nos vamos quedando con menos espacios respirables, menos reservorios naturales que nos ayuden a disminuir la cantidad de CO2 en el medio ambiente.
Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Si vieron en ese ciclo, mucho de ese carbono va quedando, ¿sí?, sobre la tierra. Y el trabajo de la doctora Aspermach es trabajar sobre cómo los suelos están siendo cada vez más enriquecidos con carbono, cómo este carbono está generando ciertas dificultades para que algunas especies puedan prosperar. El trabajo de esta valiosa científica ha sido reconocido e incluso en este momento es la candidata actual para ocupar el cargo de directora de la Oficina de Ciencias del Departamento de los Estados Unidos. Fíjense cómo entonces estos estudios, junto con su equipo de trabajo, procura entender cómo el medio ambiente ha afectado ciclos que han existido desde que somos especies y desde que estamos en el planeta Tierra, y cómo estos ciclos o cómo estas perturbaciones por el cambio climático, por la presencia de industria, por el elevado consumo de combustibles, está generando un problema de capacidad de absorción del carbono y del nitrógeno, que es muy similar o está siempre muy cercano, sobre todo en las especies orgánicas, en el sistema de los suelos. Uno de sus proyectos es intentar comprender cómo justamente estos cambios en el clima, las sequías, estos incendios forestales, están afectando cómo el suelo puede absorber ese carbono. Y como ese carbono es lo que alimenta a las plantitas, si tenemos menos carbono, hay menos alimento para las plantas. Y eso empieza a generar un círculo vicioso en el que hay menos alimento también para las plantas. Son plantas más débiles, son plantas que lamentablemente no logran prosperar, no dan frutos y por lo tanto implica que tenemos menos alimento, tanto para los animales de pastoreo como para nosotros como especie omnívora. ¿Okay? Recordemos que nosotros tenemos la capacidad no solamente de comer carnes, sino también de comer plantas. Y si hay cada vez menos plantas disponibles, todos los nutrientes que nosotros percibimos a través de las plantas empiezan a ser menos disponibles o a estar menos disponibles. Uno de los grandes legados del trabajo de esta biogeoquímica tan importante es cómo esto está afectando la salud pública, la seguridad alimentaria y por sobre todas las cosas la nutrición de las próximas generaciones. Con suelos menos fértiles, es decir, que tengan menos de estos elementos, carbono, nitrógeno, fósforo y otros elementos que están en menor cantidad, es más difícil cosechar alimentos nutritivos. Y este trabajo se complementa con la teoría de Christy Evie, que ha sido la razón por la cual yo hice justamente esta conversación. Hace 2 años, me topé con una charla TED que recomiendo que la escuchen, está disponible en el espacio web de las charlas TED. En YouTube la pueden conseguir incluso con subtítulos en español, así que la pueden buscar rápidamente y la guardan allí para que la puedan mirar después que terminemos este espacio de conversación. Y el trabajo de Christy ha sido muy teórico, porque una de las cosas que ella comenta en su charla TED es que hay muy pocos estudios trabajando esto. Y como yo les dije hace un rato, una de las cosas que hace la ciencia o que hacemos los científicos es investigar, hacer trabajos para tener evidencias científicas que nos permitan a nosotros en este momento priorizar en cuáles son esos trabajos o esos temas en los que necesitamos hacer hincapié desde este momento y para el futuro. Por aquí nos están hablando del ciclo del carbono, justamente, cómo es crucial para la vida, para la fotosíntesis, para la respiración y para la formación, muy bien ese punto, Velázquez, de la formación de los combustibles fósiles, que además sabemos que son los que le damos prioridad en este momento, que son necesarios
pero que se acaban, es decir, no son renovables. Así que necesitamos cuidarlos y necesitamos atenderlos. Pero volviendo al trabajo de la doctora Evie, ha desarrollado toda una línea de investigación en la que ella propone cómo esto que venía trabajando la doctora Arrafet de la capacidad nutritiva de los suelos, o incluso cómo ha disminuido la capacidad nutritiva de los suelos a causa del cambio climático, está generando que los alimentos que nosotros comemos en la actualidad sean incluso menos nutritivos que los que comían nuestros abuelos y nuestros el cambio ha sido muy rápido, muy acelerado. Aún no hemos llegado a este punto de tener muchos trabajos que estén generando teorías y por lo tanto generando soluciones para resolver este problema que ella plantea a partir de su charla TED y de su trabajo de investigación. Entonces vamos a hablar un poco de cómo ha sido este trabajo de investigación de la doctora Evie. Christy Evie ha estado investigando sobre cómo la salud ha estado en riesgo en los últimos 20 años. Yo hace un rato hablé de 50 años, son los últimos 20 años. Pero me queda claro que muy seguramente esto ha estado pasando desde hace mucho más tiempo, así que hablar de 50 o 20 años es poco tiempo y lo que nos permite a nosotros descubrir en este momento es que ha ocurrido de una manera muy acelerada. Entonces, el trabajo de la doctora Evie es cómo el cambio climático ha generado el impacto sobre los alimentos y la capacidad nutritiva que tienen estos alimentos. De hecho, ella ha formado parte del informe global que ya seguramente ustedes han escuchado hablar, porque veo que son unos intrépidos lectores de la bibliografía en los medios sociales de cómo nuestro planeta ha incrementado su temperatura ya próximamente en 1.5 grados Celsius. Y nosotros pudiéramos pensar, bueno, pero es como poco. ¿Qué diferencia puede haber entre 16 y 17 grados Celsius? O entre 30 y 31 grados Celsius. Bueno, el problema no lo vemos nosotros que estamos, si se quiere, en esta franja meridional del planeta Tierra, pero sí se ve a nivel de los polos, polo norte, polo sur, y por supuesto las poblaciones y los ecosistemas que habitan en esas zonas. En esas regiones, lo que se ha visto es cómo los glaciares han ido descongelándose. Eso ha ido aumentando los niveles del mar. Eso, si lo sumamos con la proliferación de incendios forestales, porque ha aumentado la temperatura y existen estos incendios forestales espontáneos por la presencia del calor e incluso en algunos casos por la contaminación de la especie humana. Eso ha generado si se quiere, un microclima que definitivamente está trayendo consecuencias como la desaparición de algunas especies, las inundaciones cada vez más frecuentes de muchas de nuestras regiones, las sequías, lo que está limitando la capacidad de llegar al agua, que es un líquido clave para nuestra supervivencia. De hecho, hace un par de años, en el 2010, estuvimos a punto de tener el primer país que se quedara sin agua, y de alguna manera eso prendió todas las alarmas de las organizaciones y de los científicos a nivel internacional. Entonces, este trabajo de la doctora Evie lo que está haciendo es poner la lupa y poner la alerta en algunos aspectos que no habíamos considerado antes como una consecuencia del cambio climático. Fíjense que cuando hablábamos del ciclo del carbono, una de las cosas que decíamos es que el carbono es fuente de alimentación para las plantas. Y eso parece que está bien. Si tenemos suficiente carbono, sumado a nitrógeno, fósforo, azufre y otros minerales, incluso de otros compuestos orgánicos en la tierra, las plantitas van a crecer bien. Por lo tanto, vamos a tener
frutos y flores comestibles que nos van a permitir tener alimentos disponibles a lo largo de todo el año. Pero el problema que plantea la doctora Edith es que hay algo que no habíamos visto, y es que cuando hay mucho carbono en la superficie terrestre, este carbono, para poder hacer sus reacciones bioquímicas, le roba a las plantitas nutrientes y vitaminas, elementos que son cruciales para la alimentación de los seres vivos, no solamente de los humanos, sino también de los animales. Esto no se había visto antes, nadie lo había explorado, de hecho hay muy pocos trabajos con respecto a este tema. Pero en torno a estos trabajos que ella ha estado desarrollando, una de las cosas que ella argumenta es que el aumento de las concentraciones de CO2 en la atmósfera están afectando la calidad nutricional de cereales, de frutas y de la calidad nutricional del alimento de los animales que, para quienes son carnívoros, están consumiendo para obtener todos sus nutrientes. Entonces, entramos en un ciclo que no habíamos conocido, que muy pocas personas están comentando en este momento y que es vital, porque si además a eso le sumamos que hay poca disponibilidad de alimento en muchos centros habitados, entonces el problema de la malnutrición y de la desnutrición se está haciendo cada vez más visible. Hay aproximadamente, según los estudios de la doctora Edith, una reducción del 10%, escuchen esto, 10% de proteínas y entre un 5 y un 10% de una docena de nutrientes. Ella ha estado trabajando sobre todo en la disminución del zinc y del hierro. Fíjense que el hierro, que es responsable, la ausencia de hierro es responsable de la anemia, un problema que tenemos instalado en el Perú, sobre todo en nuestros asentamientos e incluso en las zonas urbanas. Más temprano conversábamos del problema de la anemia y de las dificultades que podemos tener para gestionar una alimentación que nos permita mantener nuestros niveles de hierro en sangre en los niveles óptimos en los que los especialistas nos indican que debe estar. Entonces, imagínense si cada vez estamos teniendo menos hierro disponible en nuestras plantas y menos hierro disponible en los animales de los que nos alimentamos, cómo se va a incrementar el problema de la anemia en nuestros países. Entonces, uno de los estudios que desarrolló con su grupo fue agarrar todo un sembradío de arroz y, por un lado, mantenerlo en las condiciones ambientales regulares, las que existen en este momento, y por otro lado, en otro sembradío, irradiarlos con CO2. ¿Okay? El CO2, de nuevo, es un gas que no es peligroso, es decir, que el experimento se puede hacer sin generar un daño a la salud de quienes lo ejecutan y de las especies que están alrededor de estos sembradíos. Y cuando cosecharon este arroz, identificaron que los niveles de vitamina B1, de vitamina B2 y en general de prácticamente todo el complejo B había disminuido en casi un 20%. Ella, de hecho, hace énfasis en la vitamina B9, que es el folato, el famoso ácido fólico que toman muchas mujeres en edad gestante porque es clave para evitar las malformaciones de los bebés en la etapa de gestación. Entonces, imagínense si ya los alimentos están deficitarios, si las personas están deficitarias porque consumen alimentos que están deficitarios, ¿cuál es el pronóstico que vamos a tener en los próximos 25, 30 años? Entonces, el trabajo de la doctora Edith para mí fue como un punto de alarma que me permitió desarrollar todo este espacio de conversación y de revisar qué había detrás de estas investigaciones, porque al estar trabajando en el área de alimentación, como lo compartió Senia al principio, una de las preocupaciones que tenemos quienes trabajamos en este medio es la capacidad de
que las personas tengan disponibles alimentos nutritivos. El problema de la inseguridad alimentaria, que es esa capacidad de tener alimentos saludables, de tener alimentos nutritivos disponibles en las cantidades que son necesarias para la supervivencia, es un problema de salud pública. Es un problema que tenemos instalado prácticamente en todo el globo terráqueo. Y si ahora le vamos a sumar que por el efecto del cambio climático, nuestros alimentos son cada vez o van a ser cada vez menos nutritivos, esto es momento para generar las alarmas e invitarnos a explorar qué podemos hacer de nuevo como ciudadanos cotidianos, ciudadanos de a pie, como nuevas generaciones, como son todas y todos ustedes que me acompañan en este espacio del día de hoy, para disminuir el impacto ambiental del cambio climático y del calentamiento global. Entonces, la gran pregunta que les comparto a ustedes en este momento: ¿creen que la persona promedio está consciente del impacto que tiene el cambio climático en su salud? A ver, ¿qué me dicen a través del chat? ¿Y qué me dicen todas y todos los que están conectados a través de Facebook? ¿Creen que nosotros como ciudadanos promedio estamos realmente conscientes de cómo el calentamiento global y el cambio climático está teniendo impacto en nuestra salud? Vamos a ver qué opinan nuestros invitados y nuestras invitadas a la sesión del día de hoy. Vamos a ver qué piensan, qué opinan, qué les ha hecho sentir este espacio de conversación en el que, a través de los trabajos de estas 4 maravillosas científicas, podemos explorar cómo el cambio climático, cómo este calentamiento global ha generado consecuencias que incluso pudiéramos no estar mapeando, identificando y haciéndonos conscientes en este momento. Y aprovechar para agradecer a todo el equipo del Centro Cultural Petroperú por abrir estos espacios de aprendizaje en el que me han permitido, a través de la historia de mujeres científicas, contar un poco de lo que la ciencia está haciendo ahora y ha estado haciendo por tantos años en pro del cambio climático. El tiempo es ahora. Es necesario un cambio en el paradigma, en la forma de pensar, en la forma de acercarnos a justamente estos temas que parecen tan ajenos, que parecen que no nos corresponden, que parece que, bueno, yo solamente apago la luz cuando no la estoy utilizando y ya con eso he hecho mi contribución. ¿Qué tanto más necesitamos hacer como ciudadanos y ciudadanas de este Perú bicentenario para mejorar nuestra salud frente a las consecuencias del cambio climático? Y a ver, vamos a explorar qué nos llevamos hoy día de esta sesión. Y si alguno tiene consultas, comentarios que quieran hacer, pues están bienvenidos al chat para explorar qué se llevan el día de hoy y si tienen alguna pregunta. Ya por aquí entonces se nos están activando en el chat. Ana María dice que ella piensa que no, que muchas veces la falta de información acerca de las acciones que realizamos influye mucho, puesto que para nosotros es normal esos descuidos, ¿sí? Esos descuidos que tenemos cada día y cómo esos pequeños descuidos pueden causar alteración. La mayoría de las personas no somos conscientes de nuestras acciones y del gran impacto que tienen en nuestra salud, sobre todo en la salud integral. Y me encanta ese término, Ana María, porque no es solamente la ausencia de enfermedades, es la salud mental, es la salud física, es incluso la salud emocional, cómo nos sentimos nosotros hoy día con lo que estamos viviendo como consecuencia del cambio climático. Y muchas veces creemos que no nos corresponde, que nosotros no somos los llamados a hacer cambios, que no es nuestra responsabilidad. Y por eso cree que hace falta más información
y también incentivos. Y has dado en el clavo, Ana María, me encanta ese comentario del tema del incentivo, porque parece que con toda la información que hay disponible y que ha estado disponible desde hace tanto tiempo, pareciera que no es suficiente incentivo, no es suficiente motivador para hacernos cambiar nuestra manera de consumir los productos, nuestra manera de llevar nuestra cotidianidad y nuestro día a día. Por aquí Malásquez nos comparte, las personas promedio no son conscientes del impacto del calentamiento global, ya que si lo fueran, no contaminarían el medio ambiente, sino que más bien cuidarían. Y ahora el que muchas personas contaminen se ha normalizado, como por ejemplo tirar basura en la calle o quemarlas. Muy buen punto, Malásquez, porque eso me lleva a un tema que la doctora Asmere Acefao ha comentado muchísimo. Ella es una gran activista de la ecología. De hecho, ella tiene una maestría en ecología política. Porque hay muchas políticas públicas que nosotros como ciudadanos necesitamos exigir. El que haya personas que tienen que quemar la basura, por ejemplo, es una consecuencia de sistemas de recolección de basura que no son eficientes. Y eso es algo que nosotros no podemos controlar. Los asentamientos están muy lejos de los lugares donde se procesa la basura. Pero nosotros sí podemos ser responsables, por ejemplo, de la cantidad de desperdicios que generamos en casa. Por ejemplo, utilizando estos desechos orgánicos o lo que nosotros consideramos que es desecho orgánico de nuestros propios alimentos. ¿Cuántas raíces, cuántas cáscaras, cuántas hojas de lo que comemos hoy día nosotros tiramos al tacho de la basura? Porque uno, no sabemos que se pueden comer y dos, aún sabiendo que se pueden comer, no sabemos cómo utilizarlo. Entonces, mucho de esta economía colaborativa, de esta cocina de aprovechamiento, lo que nos está invitando es a mejorar, a optimizar el consumo de los compuestos orgánicos en nuestras casas, que incluso podamos hacer compostaje con lo que no nos vamos a comer. Y hay cada vez más movimientos sumados a enseñarnos cómo en nuestras propias casas podemos tener cestitos, baldecitos de compostaje que nos ayuden no solamente a mejorar la calidad de la tierra, generando abono, por ejemplo, sino también disminuyendo la cantidad de desperdicios de materia orgánica que, como ya vieron en el ciclo del carbono, al ser quemada o al ser descompuesta, pasa a la tierra y, por supuesto, eso, si bien es cierto, ayuda a que las plantitas crezcan, también está contribuyendo de manera oculta a disminuir la calidad de los nutrientes de la comida que hoy en día estamos consumiendo. Por aquí, Ana nos comenta que es cuestión de tener voluntad, de ser empáticos con nuestro medio ambiente. Así es, Ana, y esa es parte de la invitación y por lo cual una vez más agradezco al equipo del Centro Cultural Petroperú por invitarme y abordar estos temas. Más temprano conversábamos que hay temas que parece que no son tan importantes, que parece que no estamos como en el ánimo de conversar porque tenemos otras preocupaciones. Por ejemplo, como el tema de la vacunación que abordamos en el ciclo pasado. Pero es que estos son temas también cruciales, son temas que nos permiten a nosotros, de cierta manera, mejorar nuestra calidad de vida. Por aquí Malásquez nos dice que es por ello que debemos tomar conciencia de nuestras acciones, pero que en caso contrario vamos a tener un impacto y consecuencias drásticas en la acumulación de gases contaminantes que hacen que la temperatura aumente, que hace que los climas cambien, que provoquen sequías, que provoquen inundaciones y que además aumente el riesgo de incendios, que por supuesto generan deforestación y la desertización del planeta. Muchísimas gracias, Malásquez, por esta reflexión tan interesante, porque justamente todo es un ciclo, todo pertenece, toda acción tiene una consecuencia. Entonces, las acciones que estamos generando hoy día están teniendo un impacto y además el impacto es al toque. Ya no es que, bueno, dentro de 20, 40, 50 años nos preocuparemos por eso. No, es que las consecuencias las estamos viviendo hoy. Yaneli nos comparte, la realidad es diferente. A veces
Solo queremos llevar una vida muy cómoda, sin importar que nuestras acciones puedan afectar a nuestro ambiente. Por ello se dice que la falta de conciencia es un problema más en la humanidad, porque si no somos conscientes, no lograremos un cambio. Sería bueno que empecemos por acciones pequeñas, que estén a nuestro alcance, como reducir el consumo de energía eléctrica, optar por energías limpias. Incluso, Yaneli, yo soy del pensar que justamente con el hecho de estar más conscientes de nuestro consumo, nosotros podemos optimizarlo. Entonces, si hay una luz, si hay un foco por allí que yo no estoy utilizando, apagarlo. Si hay un equipo que está conectado que yo sé que no estoy utilizando en este momento, el microondas, por ejemplo, la tetera o el calentador, nos puede generar un impacto positivo. Así que, como ven, hay muchísimas acciones que podemos hacer en nuestra casa y que nos permiten mejorar nuestra calidad de vida. Así que muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado a través de Facebook y gracias una vez más a todas y a todos por este compartir tan nutritivo para todas y para todos. Muchas gracias, María Ángel. Agradecemos la asistencia del público esta mañana y los invitamos el próximo martes 20 de julio a las 7 p.m. al conversatorio sobre ciencia e innovación en torno a la exposición virtual Héroes y Heroínas de la Peruanidad. Muy buenos días. Gracias.